mínima cuota, una mínima renta al gobierno, las empresas podían básicamente llevarse toda esta riqueza hacia afuera. Pero bueno, el conflicto que va a acabar con la República Conservadora en Chile fue más económico que político, ya que va a ir perdiendo ese lugar central que tuvo durante tantos años y siendo reemplazado por el comercio internacional, bueno, existir con la región de California, con Perú, con todo lo que sea el Pacífico, y como el salitre, el cobre y la plata van a cobrar gran importancia. Cuando analizamos la segunda mitad del siglo XIX, vamos a ver qué características tuvo este país. Así que bueno, hasta ahí llegamos con Chile. Y ahora vamos a ver la Gran Colombia. Que ustedes recuerden, Gran Colombia fue este intento de unión latinoamericana de Bolívar, pero que lamentablemente duró muy poco tiempo. Recuerden que en 1826 Bolívar tuvo la intención de llevar adelante el famoso Congreso de Panamá, en el cual se suponía que iban a tratar de sentarse en las bases de una unión latinoamericana, la cual, bueno, no llegó, no se pudo concretar. Las tensiones eran muy grandes en una región tan amplia. Imagínense que abarca los actuales países de Ecuador, Colombia y Venezuela, con la enorme cantidad de territorio que esto significa, con la geografía que tienen, ya que pasa por el medio de la cordillera de los Andes. Entonces, tenemos que las distancias eran enormes entre una ciudad y la otra, muchas tensiones entre centralistas y federalistas acá también. Acá es donde más se va a ver este conflicto, ya que al ser una unidad tan grande, la disputa política estaba muy en torno a cada región, ¿no? A la región, supongamos, de Antioquia, de Bogotá, del sur, del norte, del Caribe, del Pacífico. Nunca se pudo conformar una unión federal grande, ni con Bolívar y menos después de eso, ¿no? Así que bueno, lamentablemente, al menos para Bolívar digo, su alejamiento y su posterior muerte, hizo que la Gran Colombia se disuelva en el año 1831, naciendo 3 nuevas naciones. Ecuador, Colombia o Nueva Granada y la región de Venezuela. Ahora, esto estamos hablando que esto es el mapa hacia la década de 1830, después este mapa cambió, no es el mismo de la actualidad. Piensen, esta región que muy grande, enormes extensiones, las comunicaciones eran pésimas, ya que bueno, siempre que se esté por la costa es fácil, pero para llegar, fíjense, de Venezuela a Ecuador, todo lo que hay que atravesar. Y también era una zona que, a pesar de su gran cantidad de territorio, estaba pocamente poblada. Fíjense que únicamente tenemos que había alrededor de entre 3 a 4 millones de habitantes por el total, la totalidad de esta zona. Así que bueno, esperen que voy a... Bien, como les decía, surgieron dos entidades. Por un lado surgió Colombia, o la Nueva Granada, en la cual este hombre, Francisco de Paula Santander, que nosotros ya lo vimos y que también fue un partícipe importante de todo lo que fue la independencia del norte de Sudamérica, era por allí el hombre fuerte de la política granadina o colombiana, quien va a tratar de llevar adelante un proceso de modernización de su país. ¿Qué va a pasar? Nuevamente, fíjense que no cambian los mismos protagonistas, ¿no? Había que tratar de restarle o quitarle poder a la iglesia, al ejército. Colombia era una región donde estaban muy divididas entre liberales y conservadores o neoconservadores, algo también de eso vimos durante la independencia. Entonces, era muy difícil en un país tan grande, con comunicaciones tan difíciles y con ideologías tan mezcladas, poder llegar a conformar una unidad
que perdure, ¿no? No estamos hablando que fue el mismo caso de México, pero sí que durante esta etapa, Colombia, y sobre todo después de la segunda mitad del siglo XIX, va a ser un país con enormes conflictos políticos. Fíjense que primero hablamos de Francisco de Paula Santander y en segundo lugar de este señor Tomás Cipriano de Mosquera como las dos personalidades más importantes durante esta etapa. Y algo muy interesante es esto, como les venía mencionando. Las grandes diferencias regionales que tiene Colombia, o que tenía Nueva Granada en ese entonces, hacía que las disputas políticas estén muy focalizadas. Es decir, nadie se preocupó mucho por erigirse con el poder, por así decirlo, o organizar toda Nueva Granada, toda Colombia, sino que las disputas eran más bien regionales, entre las élites y los grupos políticos así focalizados. Piensen que Colombia tiene, por existir, grandes regiones, es un país muy grande, por lo cual las disputas giraban entre conservadores y liberales en la región de Antioquia, en la región de Pasto, en la región de Cali, en la región de Bogotá, en la región de Cartagena. Eran las ciudades donde se centraban las disputas políticas y donde obviamente van a existir conflictos entre conservadores y liberales, van a existir no solamente hasta mediados del siglo XIX, como pudimos ver que por ejemplo en Argentina, en México o en Perú, más o menos que llegaron a subsanarse, sino que en Colombia, al menos hasta el siglo XX, van a continuar estos enfrentamientos. Lamentablemente, la armonía o la estabilidad política va a ser algo que se va a conseguir de manera muy tardía. Y si tenemos que hablar un poco de la economía de esta región, fíjense que Nueva Granada históricamente produjo oro y plata. ¿Se acuerdan que vimos un poco no, perdón, no fue con ustedes, fue con mi alumno secundario. Nueva Granada, sobre todo la región de Colombia, tenía grandes minas de oro en los lechos de los ríos. Esa era su especialidad, sumado al histórico cacao, café. Y esto hay que agregarle durante el siglo XIX, que va a experimentar un crecimiento económico al menos más o menos relativo por sus exportaciones de café y de los productos que venían de la llanura. ¿Qué productos eran estos? Bueno, básicamente tenemos que hablar de hacienda, de ganado. Obviamente que no a los niveles del Río de la Plata, pero sí que fue una actividad que comenzó a surgir o a meterse, podríamos decir, durante esta etapa. Fíjense qué interesante ver este cuadro, como la principal exportación de Nueva Granada eran las monedas de oro, donde estamos viendo que eso es lo declarado, más lo que se exportaba clandestinamente. Y acá un poco como para adelantarles, fíjense en Venezuela, recuerdan que nosotros vimos cómo la región de Venezuela al momento de la independencia estaba liderada por los famosos mantuanos, al cual pertenecía Bolívar, esta clase que se había hecho rica por el cacao, bueno, va a ser desplazada por el café. Así que bueno. Con esto damos paso, vamos a terminar con nuestro último país, que es Venezuela, donde nació Bolívar, la cual la Gran Colombia, bueno, se disolvió, Venezuela inició su proceso de reconstrucción de su país, también con un viejo conocido, vamos a decir, que fue José Antonio Páez, un militar que había luchado con Bolívar contra los realistas y que después fue enfrentándose a él a la hora de tratar de organizar el nuevo país. Al igual que Colombia, al igual que el resto de Hispanoamérica, Venezuela también tuvo que pasar por luchas civiles importantes, frustrantes. No, fíjense como dice ahí, la armonía
fue terminando entre los sectores militares, los mestizos, las clases medias. Todavía allí en Venezuela podemos ver un conflicto entre conservadores, liberales, los históricos poderes del ejército, que van a estar allí luchando unos contra ellos. Si tenemos que pensar en la economía, ya vimos el cuadrito, cómo durante esta etapa el café fue reemplazando progresivamente al cacao, que fue, disculpen, el histórico cultivo de Venezuela. Y hacia mediados del siglo XX, del siglo XIX, vamos a ver que, además de la exportación de café y de cacao, también va a surgir todo un conflicto en torno a la tenencia de la tierra. A lo que ya vimos también cómo en el resto de los países era todo un problema, ¿no? O sea, ¿quién tenía la tierra? La introducción de los conceptos de propiedad privada, del liberalismo económico. Todo eso va a ser un asunto que va a provocar grandes enfrentamientos en Venezuela. Un poco como para resumirles, cuando hablamos de Colombia y Venezuela, van a ver que son los países donde más conflictividad hubo durante toda esta etapa. Porque se extendió durante todo el siglo XIX, no solamente hasta mediados. Estas luchas, enfrentamientos, disputas, tanto políticas como económicas, donde no se destaca una persona. Por allí tenemos que hablar a mediados del siglo XIX como dentro de los liberales o el sector liberal estuvo este señor Antonio Guzmán, quien, si bien era periodista, va a ser una personalidad política muy importante en Venezuela hasta fines del siglo XIX. Pero la idea o lo que quiero por ahí resaltar es que siempre estamos hablando de un país, dos países en constantes conflictos políticos. Nosotros vamos a ver cómo en la segunda mitad del siglo XIX van a surgir toda una serie, o van a ocurrir una serie de procesos o transformaciones políticas a cargo de una élite conocida como oligarquía, ya la vamos a ver a eso también, que van a, podríamos decir, ordenar los países, organizar y ordenar los países de Argentina, de México, de Brasil, y hay otros que van a quedar un poco más rezagados, y así es como vamos a llegar al siglo XX. Si tenemos que hablar de transformaciones políticas, bueno, definitivamente Colombia y Venezuela van a ser países de una enorme inestabilidad, como ya vamos a ver no solo en el siglo XIX, sino también en el siglo XX. Así que bueno, con eso vamos a terminar lo que es la clase de hoy. Simplemente era de manera rápida comentarles un poco la situación de estos países, de qué va el trabajo que quiero que hagan. Ya les dije que es político y económico, y por eso quiero mostrárselo una vez más. Recuerden que este trabajo es grupal, como vienen trabajando, y que en base a la lectura de los textos que ya subí al aula la semana pasada y que voy a subir ahora, puedan hacer un cuadro comparativo, así como hicimos con las independencias, de la evolución política de estos países y de la evolución económica y social de los mismos. Básicamente todo lo que encuentren que ustedes consideren relacionado, pertinente, importante hacia la evolución política de estos países, que fue más o menos nosotros repasamos, por eso les dejo las clases grabadas para que sepan más o menos de qué va, hasta dónde tienen que llegar, y lo mismo con la economía. La evolución económica social, porque van a encontrar no solo economía, sino también en Brasil el tema de los esclavos, en Bolivia y Perú los indígenas, por ejemplo. Y bueno, esta es la bibliografía que les voy a subir. Ya saben, les recomiendo que empiecen a leer estos dos textos primero, para después pasar a esto. Así que bueno, eso era todo por hoy.